Perdonad que llegue tan tarde. Le podéis echar la culpa al tranvía, que se ha quedado parado a la salida de Arganzuela. Y lo peor es que nadie nos dice por qué, así que casi hay un motín de pasajeros. ¿Ocurre algo? No, al menos aún no. Ayer llegaron estas cartas. Una para cada una de nosotras. Para Francisca y Elisa también hay. ¿Pero qué son? No las he abierto, pero supongo lo que contienen. Dios mío. ¿Una página de la Biblia? ¿Pero qué broma es esta, Diana? No es ninguna broma, Blanca. Esta es la marca del asesino del talión. Nos está señalando, ¿no es así? ¿Celia? Han matado a 3 mujeres. Y a todas ellas y a sus hermanas les ha mandado una página de la Biblia parecida a esta. No puede ser. Quiere matarnos a una de nosotras. ¿Y por qué no llamas a la policía? Primero quería avisaros del peligro que corremos todas. Yo conozco al inspector que lleva el caso. Pues me temo que ahora lo vamos a conocer todas. ¿Y todas tenemos la misma página? Éxodo 21. Ojo por ojo, diente por diente. Mano por mano, pie por pie. Tú has escrito una crónica sobre ese asesino, ¿no es así, Celia? Quizá el inspector sepa algo que nos pueda ayudar. ¿Celia? No puede ser. Esta es una página de mi Biblia. Pero eso no puede ser, Celia. ¿Cómo va a ser una página? Estas marcas las hice cuando estudiaba filosofía. Y esta es mi letra, mirad. ¿Pero estás segura? Segura. Esta página es de mi Biblia, de la que tengo en Arganzuela. ¿Pero esto qué? ¿Esto significa que el asesino ha ido a tu casa? ¿Qué pasa? Éxodo. El talión. ¿Qué? ¿Qué? La han arrancado. No puede ser. Coincide. Esta página es de esta Biblia. El asesino también ha estado aquí. Esta página puede ser de mi Biblia. ¿La reconoces? La edición coincide, pero no... No lo sé, igual es aprensión. No sé, me estoy volviendo loca, no lo sé. No lo sé. La mía creo que sí es. Doblo las esquinas de las páginas cuando leo para saber por dónde voy. Por eso de pequeña nunca te dejaba mis libros. Y tiene la marca de haber estado doblada. Si eso es así, el asesino ha entrado en nuestras casas, lo que significa que nos conoce bien. ¿Pero y quién quiere matarnos y por qué? Ese hombre es un maníaco, no necesita razones. Por alguna razón tiene que tener, Celia, por muy retorcida que sea. No mantengamos la calma. Lo que tenemos que hacer es extremar las precauciones. Nada de caminar solas por la calle ni de abrirle la puerta a nadie. Y cambiar las cerraduras, porque si ha entrado en nuestras casas es que tiene nuestras llaves. Y avisar a la policía inmediatamente, eso es lo que tenemos que hacer. De eso me ocupo yo. El inspector Velasco ya había detenido a alguien, pero está claro que se equivocaba. Y yo creo que sé quién puede estar detrás de esto. ¿Quién? Clemente, el marido de Aurora. Pero eso no tiene ningún sentido, Celia. ¿Qué tengo que ver yo con ese hombre? Quiere vengarse de mí. Y de todas vosotras por haberme ayudado. Es que no os dais cuenta, amenaza a todas, pero mata a una. Así que está claro que la siguiente voy a ser yo. No, eso no es así, Celia. Estamos todas amenazadas. Y hasta que la policía no detenga a ese asesino, puede ser cualquiera. ¿Estás bien? Abrid una ventana que me falta el aire, por favor. Adela, túmbate. Voy a avisar a Rosalía para que te traiga un vaso de agua. Respira, tranquila. Las cartas de Francisca y Elisa las abro. Sí. Lo mismo. Está claro que el asesino no hace distinciones por mucho que se encuentren en el extranjero. Al menos ellas están a salvo, ¿no? Me alegro sobre todo por Elisa. Con lo joven e irresponsable que es, sería la que correría mayor peligro. Sí. Son estas 6. Sí. Todos los sobres tienen la misma cruz. Interesante. Tengo que llevármelas a comisaría para cotejarlas con las que recibieron las 3 víctimas anteriores y sus familias, y con las Biblias robadas en la iglesia de la Cava Baja. No hará falta. Un momento. Esta es papel de gran calidad. Solo se usa en las buenas ediciones. Inspector, esa hoja... Un momento, señorita, no me interrumpa. Al señor Holmes se le iba el hilo de los pensamientos cuando le interrumpían. Al señor Holmes se le iba el hilo de los pensamientos porque el escritor así lo quería. Y a mí también. Además, los métodos de Holmes estaban inspirados en la realidad. Fíjese,
Estoy seguro de que esta hoja ha sido arrancada de una de las escasas traducciones de la Biblia hebrea de Ferrara. Pues yo estoy casi segura de que se equivoca. La intuición me falla pocas veces. El asesino es un hombre culto, seguramente un erudito en libros antiguos. Oh, y fíjese, aquí hay una anotación. Seguramente una reflexión de lo que va a hacer. Justicia retributiva. Esa anotación... Está claro que la letra revela una personalidad inestable, vanidosa. Ya. Y que mutile un libro tan valioso revela un complejo. Probablemente sufre porque no le valoran lo suficiente en su ámbito. Estamos hablando de una persona maniática, cuidadosa, pero muy, muy desequilibrada. Inspector, esa página la han arrancado de mi Biblia. Exacto. ¿Cómo? Y le aseguro que es un ejemplar normal y corriente. Esa es mi letra, es una anotación de cuando estudiaba filosofía. Bueno, quizá me he dejado llevar un poquito por la imaginación. Un poquito. Y el resto también las han arrancado de las Biblias personales de mis hermanas. Pero eso hace el caso mucho más interesante. Interesante. Es aterrador. ¿También? Entonces sí que hay un mensaje, aunque no el que yo creía. El que les ha mandado estos anónimos las conoce y tiene fácil acceso a ustedes. Por Dios, no lo digas sonriendo. Discúlpeme, tiene razón. Es que a veces me entusiasmo con alguna pista y falto al decoro. Pero fíjese, además, que utilice Biblias de las propias amenazadas se aparta de todo lo que este asesino ha hecho hasta ahora. Quizá como cualquier alimaña se está volviendo más atrevido y confiado según caza. Aunque por otro lado todos estos detalles estaban en la prensa. Desde que usted escribió ese artículo, no dejan de llamarnos con supuestas pistas y testimonios, la mayoría de ellos falsos o equivocados. ¿Y si todo esto no es más que una broma pesada de alguien? ¿Y quién haría algo tan macabro? No. Esto es cosa del asesino y yo no puedo sacarme de la cabeza a Clemente, el marido de Aurora. Señorita, sé que está obsesionada con ese hombre, pero ¿qué relación puede tener con las 3 víctimas anteriores? Incluso, ¿qué relación tiene con usted? A fin de cuentas, no deja de ser una amiga de su esposa. Clemente sabe que ayudé a Aurora a huir de él y me culpa de todos los males de su matrimonio. Es una persona agresiva, inspector, no hay que descartarla a la ligera. Bueno, vayamos paso a paso. Primero voy a ir a hablar con sus hermanas y mañana me acercaré hasta Arganzuela para hablar con la más pequeña. Elisa, se me ha olvidado. Señorita, seguro que está bien. No se ponga nerviosa. No lo entiende, inspector. La he dejado sola en casa, así que tengo que irme inmediatamente. ¿Se vuelve a Arganzuela? Sí, en el primer tranvía. Señorita, el asesino siempre actúa en el centro de Madrid. De todas sus hermanas, Elisa debería de ser la que esté más segura. Ojalá tenga razón. Elisa. 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 María. Elisa. Qué susto me has dado. ¿Estás bien? Ha sido horrible. ¿Qué ha pasado? Es que ha entrado un hombre en la casa y se ha puesto a revistarla y yo me he escondido. ¿Me has visto la cara? No, yo estaba escondida y no veía nada, estaba muy asustada. Elisa, ¿sabes si era Clemente? No lo sé. Elisa, piénsalo bien. Deberías de haberle visto la cara. Celia, no lo sé, pero ¿y si era Clemente? ¿Por qué iba a venir aquí? ¿Y qué me hubiera hecho si me hubiera visto? ¿Venía a matarte? No lo sé, Elisa. Pero puede ser que solo fuera un ladrón. En este barrio hay muchos robos y puede que sea solo eso. Un robo. Por eso está todo tan revuelto. Buscaría joyas, dinero. ¿Por qué has tardado tanto? Lo siento. Hoy había problemas con el tranvía, así que he tenido que volver a pie. Pero te prometo que no va a volver a pasar. ¿Me lo prometes? Sí, no te voy a volver a dejar sola. Elisa, tengo que enseñarte algo. Algo que nos tiene a todas muy preocupadas. ¿Qué ha pasado? Pero tienes que prometerme que vas a ser muy valiente. Todo
Todas hemos recibido una carta como esta, con el mismo contenido. ¿Y si era él? ¿Y si era el asesino del talión que ha venido a matarme? ¿Qué vamos a hacer si vuelve? ¿El marido de Aurora es el asesino? Bueno, esa es la conjetura de su hermana, pero la lista de sospechosos es bastante más amplia. Por ejemplo, Ayer interrogué a don Luis Cibantos y a su secretaria Beatriz. Los dos tienen motivos de sobra para estar detrás de las amenazas. ¿Qué le ha pasado a Adela? ¿Es pues el asesino del talión? No, no es eso. Entonces, ¿por qué tienes esa cara de impresión?